Hola, hola frikis de la voz, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Salió canción de las chicas de Baby Monster y yo como fan reciente de las chicas ya hace como un año que las sigo desde ustedes me las presentaron, no paro de escuchar su música. Realmente muchas gracias porque sumaron un nuevo artista a mi lista de favoritos y me encanta descubrir estos artistas que me emocionan tanto, que me gusta seguirlos, me gusta escuchar su música, me levantan energía, así que muchas gracias. Hot Sauce es la nueva canción, el nuevo single de las chicas de Baby Monster, una canción súper colorida, me parece que ambientada en la onda de los 80, el hip hop de los 80, pero con una onda más kawaii, más fresca, más aniñada e inocente. Espero que les guste mucho la video reacción y la canción. Ya vayan regalándome ese like que ayuda muchísimo al canal y no cuesta nada, es darle un clic al corazoncito ahí abajo, a la manito, perdón, el corazoncito es en Instagram. Y pueden ir comentándome qué otras canciones de Baby Monster quieren que analice. Pero vamos a ir directo ahora a la video reacción sin rodeos. Vamos ahí ya. Ok, ya arrancó bastante bien esto. Colorido, ya sabía que era una canción bastante arriba y colorida, entonces me puse esta remerita para estar a tono con las chicas de Baby Monster. Ya la canción tiene una onda muy ochentosa, ¿no? Es como este hip hop de los 80, viene ahí Ruka súper alegre, no en el típico rap más agresivo que es de Ruka o más rudo, sino que es una onda más sweet, ¿no? Una más kawaii. Ahí tenemos, eso es muy kawaii, no me digan, están saltando con los piecitos juntos, es otra vibra, ¿no? Estamos acostumbrados quizá un poquito a las Baby Monster, a que sean un poco más rudas y más sensuales todo el tiempo, y acá están en una onda un poco más inocente, diría yo. Bueno, nos damos cuenta también en el tipo de coreografía, ¿no? La inocencia, ¿no? Que están comiendo como de un platito, están como todo con los brazos muy más juntitos. Y una coreografía que parece un poco más infantil, podríamos decirlo, más aniñada quizá. Pero con un toque de sensualidad, obviamente las chicas de Baby Monster creo que juegan bastante también con eso. Bien parita. Ok, tenemos a Ion como primera solista, suele suceder también, quieren generar ese impacto con ella primero, es una de las más populares del grupo y tiene muchísimas capacidades, tanto vocales como para rapear, para bailar, visuales, se le dice all-rounder, ¿no? Porque es una todoterreno, eso sería como la traducción al español de eso y tienen razón. Ok, ven como está todo bastante como chiquitito en cuanto a lo corporal. Es muy hip hop de esa época también, ¿no? Está como sencillo, lo quieren hacer como una onda relajada y chill. Y teníamos ahí a Ion haciendo eso. Y ahora entra nuestra querida Asa con su sensualidad, que está cantando cada vez más Asa. Y me encanta que le estén dando ese espacio. Igualmente esto está un poquito más hablado, ¿no? Notemos el timbre agudo de Asa, ¿no? Lo que haga, ella ya está colocada súper aguda. Es una soprano increíble y creo que podría cantar mucho más agudo y tener más momentos cantados con esa voz tan ligera que tiene. Todavía no la hemos escuchado haciendo ese tipo de cosas, pero no creo que falte mucho tiempo. O sea, chiquita. Solamente eso vamos a decir. Sensualidad, visuales, todas las caras te hace, todos los gestos del mundo y es súper magnética en cámara esta chica. Es increíble, es de mis favoritas, debo decirlo, chiquita. Me parece que una chica que pueda hacer todo bien. Ok, Ion con un rap con mucho swag, mucho flow, ahí bien hip hopero, pero súper chill. Me parece que tiene esa onda, tiene mucha vibra alta la canción, eso me gusta. Vamos a ver cómo sigue más adelante, no vamos a repetir el mismo estribillo porque ya lo vamos a escuchar, pero vamos a ver cómo sigue otra parte de la canción.
interrumpo un segundito, como siempre, solo para pedirle esas 3 cositas que ayudan tanto, que es ese like, la manito arriba que está ahí abajo y no cuesta nada y ayuda muchísimo al canal y a que la gente pueda seguir viendo estos videos y yo pueda seguir haciéndolos viendo que a ustedes les gusta. También ayuda muchísimo en los comentarios, díganme qué les va pareciendo la canción, la video reacción, qué opiniones tienen respecto de las chicas de Baby Monster y de su nueva música que creo que se viene muy pronto. También pueden suscribirse con campanita para no perderse ninguna notificaciones si les gustan estos videos que estoy haciendo yo con tanto amor. Y les dejo mi Instagram, que es Frikis de la Voz, para que nos podamos seguir también ahí en las redes sociales y estar también más cerca desde todas las redes sociales que existen hoy en día. Sin más rodeos, vamos a seguir con la video reacción ahora. Ya. ¿Cómo puede cantar tan rápido esta chica? O sea, Asa es obviamente la top del rap en este grupo, junto con Ruka, pero en cuanto a velocidad creo que no le gana nadie a Asa. 1000 palabras por segundo y quedan súper. Y además ella es una chica que visualmente es impresionante cómo queda en cámara esta chica. Ha crecido su confianza y su manejo de la cámara es súper hipnótico. Todo el carisma del mundo, todo el carisma. Y obviamente la Rukaza, que se le dice a este dúo, que siempre está esta combinación entre Ruka y Asa. Me encanta esta dupla. No es fácil rapear, chicos, no es fácil tener onda. Fíjense como que si bien es todo medio, que está medio en la misma nota o medio ahí, ellos hacen inflexiones hacia arriba, hacia abajo. Empiezan como muy animado y luego terminan con frito y van cambiándole la onda, porque si no sería muy monótono y aburrido hacer raps. Y las chicas Ruka y Asa lo saben hacer muy bien. Aion también, increíble. Y tienen que darle inflexiones, y más en esta canción que es súper animada y súper de energía alta. Me encanta la pronunciación del inglés y esa inflexión que le metió Parita en esa parte. Es de las que mejor habla inglés. Ella, que estuve viendo en videos que en el tour de Estados Unidos fue la que más habló con la prensa porque sabe hablar inglés. Y se nota que tiene esa cuestión del inglés. Cómo amo a Rora. No me había dado cuenta de que la amaba tanto hasta ahora. Yo siento que quizá la gente no la valora tanto o no la nota tanto, pero sin embargo es una chica que tiene muy linda voz. Visualmente es increíble y después actitudinalmente y en las coreografías la rompe. Quizá creo que la ponen un poco más atrás o no le dan tanta atención como realmente se lo merece. Pero me parece que es una chica que tiene muchísimo talento y estamos muy cerca de poder ver como todo su potencial en primer plano. Ahí tenemos un agudo lindo. Ahora hay que tener en cuenta que no está Rami en el grupo en este último tiempo, porque está con problemas de salud. Entonces las partes que en general se la daban a Rami de agudos y cosas se las están repartiendo entre las chicas. Aion, Parita y Rora también he escuchado que está haciendo alguna de las partes de Rami y le están tocando algunos agudos porque los tiene. Creo que es más insegura que a Rami, pero Rora creo que está de a poquito ganando confianza con eso y tiene todo para hacerlo. Tiene un timbre de voz que es precioso. Buenísimo esa parte. Miren, todas las poses distintas, súper kawaii, súper como alegres y divertidas. Las chicas son 6 niñas jugando con la canción, eso se nota y me encanta. Están transmitiendo esa energía y me encanta. Y ese corte estuvo espectacular. Estos cortes son los que yo valoro tanto del K-pop porque no te los esperás. En la música latinoamericana o en un pop más tradicional, no te esperás este tipo de cambios tan abruptos. Sí, en una parte C distinta, pero acá parece que cambia a como que es otra canción, como que viene en un ritmo, de golpe te cambia el beat. Sigue siendo obviamente el mismo estilo del hip hop y todo. De hecho, el baile es lo más clásico que puedes esperar del hip hop de los 80, es eso, y es súper divertido y te dan ganas de bailar eso, te dan ganas de hacer este tipo de coreografías súper frescas y divertidas, y están trayendo de vuelta un estilo que hace mucho no se ve. Entonces también está bueno eso, ¿no? Como que es algo que refresca un poco la música. Dios, menos mal que le dan cámara a Rora y la ponen ahí en primer plano, porque encima ahora están con otros peinados y otra onda. Están un poquito más
sensuales, pero siguen con esa cuota de inocencia. Ella juega muchísimo con eso y el K-pop en general juega mucho con eso. Incluso en lo kawaii, pues las visten como bastante provocativas a las chicas muchas veces. Entonces juegan con un poco con esa dualidad, ¿no? Y qué bien que le queda el pelo suelto a Aurora. Déjenle ese pelazo que tiene suelto, por favor. Te juro que estoy empezando a notarla como más ahora a ella. Creo que se está soltando mucho más. Creo que tiene más confianza y eso también la hace más linda, más sexy también. Me gustó, me parece fresco, me parece canchero. Y sé que están por sacar más canciones las chicas juntas, así que no va a pasar mucho tiempo hasta que escuchemos algo más de ellas. Así que vamos ahí al resumen final y les digo todo lo que pienso. Bueno, gente, por fin una nueva canción de las chicas de Baby Monster. La verdad que yo, este grupo, desde que ustedes me dijeron que lo escuche, es de las cosas que más agradezco de esta comunidad y de haber abierto este canal, que me hacen descubrir nueva música. Y es un grupo que me encanta. Yo ya escuchaba a las chicas de Blackpink desde la época de la pandemia, por ejemplo, y quedé fascinado con eso. Ahí descubrí realmente el K-pop. Antes no escuchaba nada y empecé a prestar mucho más atención. Me pareció un grupo súper fresco, me pareció interesante igual la dinámica en general del K-pop, ¿no? Estas canciones tan variadas en cuanto a estilos, la parte coreográfica, la parte del grupo, de lo que es el fanatismo que hay alrededor, la parte de estos comebacks, de estos singles, de la importancia que tienen su coreografía en cuanto a la estética, en cuanto a lo vocal. Son todos tan talentosos que no se puede creer la gente del K-pop. Entonces estoy súper agradecido que me hayan hecho conocer a las chicas de Baby Monster y las consumo muchísimo. Y bueno, este comeback estuvo fresco, estuvo colorido, estuvo kawaii. Las chicas en ese sentido, en comparación por ejemplo a Blackpink, manejan mucho más esta dualidad de lo muy kawaii y de algo mucho más pesado, hip hopero, más rudo. La diferencia entre estos dos polos está muy marcada. Van como haciendo una y una. Entonces hay canciones un poquito para todos los gustos. Eso está buenísimo. También hay que decir que las chicas de Baby Monster tienen cantantes con timbres de voz más agudos y son más cantidad también. Entonces dan esta cuestión de sonido de cheerleaders, ¿no? De porristas, de grupo de chicas. Entonces tienen muchos más momentos para poder hacer ese tipo de sonidos y sonoramente se las escucha más aguditas muchas veces. Entonces lo kawaii les queda bien, porque lo kawaii en general es bastante agudo tímbricamente. El videoclip estuvo muy divertido. Sí, no creo que sea de las canciones que más voy a reproducir yo. Me parece que tiene momentos de repetición de hot sauce o hot sauce, hot sauce. Es bastante simplista esa parte del estribillo, como sencillo. Eso sí puede hacer que la gente se lo acuerde, pero no creo que sea quizá una canción tan memorable de las chicas como Sheesh o Drip. Drip es una de mis canciones favoritas del K-pop en general. O sea, desde que la sacaron me parece que es una obra maestra del K-pop esa canción. Y el videoclip me parece otra obra maestra. La coreografía me parece otra obra maestra. Me parece que esa canción fue una cosa así explosiva en mi cabeza y la escucho siempre y va a ser, creo, siempre de mis canciones favoritas. Esta me parece que es una canción fresca, me parece que está bien que haya sido un single, no sé si será verano en Corea, pero me parece una canción muy de verano. Tiene ese picor del verano y ese subidón de energía, de colores, de coreografía veraniega. Así que bueno, con toda la expectativa de ver con qué más van a salir las chicas de Baby Monster, espero que saquen su nuevo álbum pronto y espero que Rami se recupere, por favor. Déjenme en los comentarios qué pensaron de la canción, de la video reacción, qué están esperando para las nuevas canciones de Baby Monster y qué otras canciones quieren que reaccione en este canal. Like, suscripción con campanita para no perderse ninguna notificaciones y nos vemos en la próxima. Bye bye, frikis.